Las tropas de Terán pisotearon cuerpos humanos chamuscados, lanzándolos a las ruinas de rascacielos reducidos a escombros, riendo mientras ejecutaban la solución final al problema humano. El teniente Mark Burns, de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Unida, cojeaba a través de la devastación, sangre brotando del muñón cauterizado de su pierna derecha, acabada por un rayo de plasma catariano. Exhausto, sucio, pero impulsado por un frío empeño, escarbaba entre los escombros hasta que sus manos sangraban, descubriendo un enterrado arreglo de comunicaciones. Burns forzó la carcasa y arrancó componentes fritos, insertando piezas rescatadas. Necesitaba contactar al comando de la UEDF. El ataque sorpresa catariano llegó durante las negociaciones de paz, sus naves ametrallando ciudades mientras diplomáticos sonrientes se daban la mano. Confiar en los Taran fue el error fatal de la Tierra. Después de una hora de frenéticas reparaciones, el arreglo crepitó a la vida, pero en lugar del comando, escupió llamada tras llamada de auxilio de unidades diezmadas de la UEDF, suplicando refuerzos que nunca llegaron. La UEDF estaba en plena retirada. El arreglo escupió un mensaje del coronel Knox, el supervisor catariano, asignado a monitorear el condenado proceso de paz. Regocíjate, escoria humana. La infestación de tu miserable especie termina hoy. La pantalla agrietada parpadeó, mostrando una masiva armada catariana volando hacia el sistema solar, miles de naves de guerra de clase Visitor, cada una construida para quemar mundos. Burns apagó el arreglo de un golpe, negándole a Knox la satisfacción de una respuesta. Las defensas de la HF no podrían sostenerse contra una flota de ese tamaño. La humanidad sería aniquilada, forzada a la esclavitud, torturada para el entretenimiento catariano, a menos que una vieja leyenda emergiera en la mente de Burns, la leyenda de la flota perdida, heroicas naves humanas que se decía regresarían en la hora más oscura de la Tierra. La mayoría la desestimaba como mito, pero con la aniquilación encarando a la humanidad, Burns se preguntaba, y esperaba, incluso mientras las bombas catarianas oscurecían el sol. 3 años antes del ataque catariano, el buque exploratorio de la UEDF, el Mayan, se aventuró hacia los confines del espacio conocido. El capitán John Mercer, un veterano de docenas de misiones de primer contacto, se sentó en la silla de mando, sus ojos fijos en la pantalla. Había supervisado momentos históricos antes, pero algo sobre esta misión se sentía diferente. La anticipación en el puente era palpable mientras la tripulación trabajaba sus estaciones con eficiencia practicada. Capitán, los escáneres a larga distancia han detectado un planeta desconocido, informó el oficial de sensores. Datos preliminares sugieren evidencia de una civilización avanzada. Mercer se inclinó hacia adelante, su interés alcanzó su punto máximo. ¿Qué tipo de evidencia? Ciudades extensas, infraestructura avanzada y lo que parece ser una red global de instalaciones de terraformación. Terraformación, interesante, Mercer se acarició la barbilla. Prepara un equipo de desembarco, vamos a darles la bienvenida. El Mayan entró en órbita y Mercer lideró el equipo de desembarco en una nave auxiliar. A medida que descendían a través de la atmósfera, se maravillaron de los vibrantes colores del planeta, bosques verdes exuberantes, océanos azules cristalinos y ciudades plateadas relucientes que parecían fusionarse sin problemas con el paisaje natural. La nave tocó tierra en una plataforma de aterrizaje fuera de la ciudad más grande, y los humanos desembarcaron para encontrar a una delegación de alienígenas altos y esbeltos con escamas iridiscentes esperándolos. El líder avanzó, una cálida sonrisa en su rostro angular. «Saludos», dijo en perfecto inglés. «Soy el embajador San del Imperio Taran. Bienvenidos a nuestro humilde mundo». Mercer extendió su mano, que San estrechó firmemente. «Capitán John Mercer de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Unida. Es un honor conocerlo». A medida que se hacían las presentaciones, Mercer no pudo evitar sentir un sentido de alivio. Después de siglos de conflictos brutales, la humanidad finalmente había encontrado una especie que parecía genuinamente pacífica. Los Taran los recibieron con los brazos abiertos, ansiosos por compartir su conocimiento y cultura. Durante los siguientes días,
San trató al equipo de desembarco a una gran gira por el planeta. Visitaron ciudades extensas donde torres elegantes coexistían con jardines exuberantes y exploraron vastas reservas naturales llenas de flora y fauna exóticas. Mercer quedó particularmente impresionado por la tecnología de terraformación de los Taran, que había transformado su mundo de una roca estéril en un paraíso en solo unas pocas generaciones. Su mundo es increíble, dijo Mercer mientras caminaban a través de un domo de hábitat lleno de árboles imponentes y pájaros coloridos. Nunca he visto un equilibrio tan perfecto entre tecnología y naturaleza. San sonrió. Tomó siglos de planificación cuidadosa y trabajo duro, pero hemos aprendido a vivir en armonía con nuestro entorno. Estaríamos encantados de compartir nuestro conocimiento con ustedes. A medida que continuaba la gira, Mercer y San desarrollaron una relación, discutiendo todo, desde sus respectivas historias hasta sus esperanzas para el futuro. La delegación humana y sus anfitriones Taran intercambiaron artefactos culturales, datos científicos y promesas de futura colaboración. Pero no todos estaban convencidos por las amistosas iniciativas de los Taran. Mark Burns, el miembro más joven del equipo de desembarco y un prodigio en xenobiología, llevó a Mercer a un lado durante un descanso en la gira. «Capitán, ¿puedo hablar con usted en privado?», preguntó Burns, su voz baja. Mercer asintió y siguió a Burns a una sala de conferencias vacía. «¿Qué pasa, Mark?». Burns dudó, como si no estuviera seguro de cómo proceder. «Señor, algo sobre los Taran no se siente bien. Su terraformación, sus ciudades, incluso la distribución de especies en el planeta, todo es demasiado perfecto». Mercer levantó una ceja. «¿Demasiado perfecto?». «No estoy seguro de seguirte. Por ejemplo, los domos de hábitat. Los ecosistemas dentro son demasiado uniformes, demasiado consistentes en diferentes biomas. Y la diversidad genética de la flora es sospechosamente baja para un sistema evolucionado naturalmente». Mercer se rió y palmoteó a Burns en el hombro. «Estás pensando demasiado, hijo. Los Taran han estado trabajando en este planeta por generaciones. Por supuesto que va a ser un poco demasiado perfecto». «Ese es el punto de la terraformación, ¿no?». Burns frunció el ceño, no completamente convencido. «Supongo. Pero escucha, aprecio tu preocupación, pero no dejemos que una paranoia infundada arruine lo que podría ser el comienzo de una hermosa amistad. Los Taran han sido nada más que anfitriones amables. No tenemos razón para dudar de su sinceridad». Burns asintió con renuencia y los dos hombres se reincorporaron a los demás. La misión concluyó con una gran ceremonia en la capital Taran, donde Mercer y San firmaron un tratado histórico que establecía relaciones diplomáticas formales entre la Tierra y el Imperio Taran. Mientras el Mellan comenzaba su viaje de regreso, su tripulación zumbaba de emoción sobre la nueva alianza. Mercer no podía sacudirse la sensación de que esto era el amanecer de una nueva era, una era de paz y prosperidad para toda la humanidad. Lo que no sabía era que las semillas de la destrucción ya habían sido sembradas y que los rostros amistosos de los catarianos ocultaban una agenda mucho más siniestra. Burns se agachó detrás de los escombros de una pared derrumbada, su respiración agitada en cortos jadeos entrecortados. El hedor acre del metal quemado y la carne lo asaltaban mientras evaluaba la devastación a su alrededor. La ciudad, una vez bulliciosa, yacía en ruinas, sus imponentes rascacielos reducidos a montones retorcidos de acero y hormigón. Tenía que encontrar otros supervivientes, reagrupar lo que quedaba de las defensas de la tierra. Mientras avanzaba a trompicones entre los escombros, esquivando patrullas catarianas con sus armaduras brillantes y rifles de plasma mortales, sus pensamientos retrocedieron a los días posteriores a la fatídica misión del Mellan. La tierra había acogido a los catarianos con los brazos abiertos, saludándolos como salvadores y amigos. Los embajadores Terán recibieron alojamientos lujosos en cada ciudad importante, cada capricho suyo atendido por funcionarios humanos aduladores. A cambio, los líderes de la tierra fueron invitados a hablar ante la asamblea catariana, sus palabras transmitidas por toda la galaxia. Pero Burns nunca confió en los catarianos, no desde esos primeros descubrimientos inquietantes en su mundo natal. Había revisado los datos genéticos de las muestras que habían traído,
su inquietud creciendo con cada anomalía que descubría. La flora catariana era demasiado perfecta, uniforme, parecía que cada planta había sido meticulosamente diseñada, formada por una tecnología mucho más avanzada que cualquier cosa que poseyera la Tierra. Sus sospechas solo se profundizaron cuando escuchó rumores de oficiales Terán solicitando acceso a instalaciones restringidas de la Tierra, bases militares, laboratorios de investigación, incluso el centro de comando de la EDF. Burns llevó sus preocupaciones al almirante Sin, su mentor y amigo. Para su alivio, Sin escuchó. Si lo que dices es cierto, había dicho Sin, el ceño fruncido, entonces tenemos un problema serio entre manos. No podemos permitirnos correr riesgos, no con la seguridad de la Tierra en juego. Juntos habían formado una fuerza de tarea encubierta, seleccionando lo mejor y más brillante de toda la UEDF. Durante meses trabajaron en secreto, monitoreando las comunicaciones tianes, rastreando sus movimientos, armando el rompecabezas de la verdad detrás de la fachada amistosa de los alienígenas. Lo que descubrieron fue escalofriante. Los catarianos habían estado construyendo una vasta red de espías y saboteadores, infiltrándose en todos los niveles del gobierno y el ejército de la Tierra, robando tecnologías clasificadas y comenzando incluso a manipular la opinión pública a través de una sofisticada campaña de propaganda. Burns y Sin estaban al borde de exponer las verdaderas intenciones de los Terán cuando ocurrió la catástrofe. El transporte de Sin, llevando la evidencia que habían recopilado tan meticulosamente, sufrió un fallo catastrófico y se estrelló en el océano. No hubo sobrevivientes. El recuerdo de ese día todavía atormentaba a Burns, el dolor tan fresco como la herida en su pierna. Sin había sido más que su comandante, había sido una figura paterna, un faro en la oscuridad. Con su muerte, su investigación se derrumbó y Burns quedó solo para cargar con la verdad. Una explosión repentina arrancó a Burns de sus pensamientos. La onda expansiva lo lanzó contra la pared. Un Drantien había impactado en una torre de oficinas cercana, enviando una lluvia de vidrio y acero sobre la calle. Burns se protegió la cara con el brazo, frunciendo el ceño mientras los fragmentos de escombros cortaban su piel. Tenía que seguir moviéndose, encontrar una forma de detener a los Terán antes de que fuera demasiado tarde. El destino de la Tierra pendía de un hilo y él era el único que conocía la verdadera extensión del peligro que enfrentaban. Apoyándose en su determinación, Burns se levantó y cojeó hacia adelante, su mente corriendo mientras intentaba formular un plan. Pero en el fondo, sabía que las probabilidades estaban en su contra. Los Terán habían planeado su invasión durante años, habían infiltrado todos los aspectos de la sociedad humana. Habían jugado a largo plazo y ahora estaban listos para cosechar los frutos de su paciencia. Mientras Burns tropezaba por las calles en ruinas, el eco de las risas tianes resonando en sus oídos, no podía sacudirse la sensación de que ya era demasiado tarde, que la Tierra, como tantos mundos antes, estaba condenada a caer ante la maquinaria de guerra tiana. Burns tropezó a través de las calles llenas de escombros, su pierna lesionada palpitando con cada paso. Los sonidos de las patrullas Terán resonaban en la distancia, su risa áspera enviando escalofríos por su espina dorsal. Necesitaba encontrar refugio, un lugar para reagruparse y planificar su próximo movimiento. Un garaje de estacionamiento medio colapsado se alzaba adelante, sus paredes de concreto marcadas con cicatrices de quemaduras de plasma. Burns cojeó hacia adentro, sus ojos esforzándose por ajustarse a la luz tenue. De repente, el inconfundible clic de la traba de seguridad de un rifle lo congeló en su lugar. «No te muevas», ordenó una voz ronca. «Manos donde pueda verlas». Burns obedeció, levantando lentamente las manos. «Soy humano». Teniente Mark Burns, UEDF. Una figura emergió de las sombras, un rifle desgastado apuntando al pecho de Burns. El hombre era mayor, su rostro curtido y cicatrizado. Su uniforme de la UEDF desgarrado llevaba la insignia de un sargento. «Sargento Hawkins». «¿Estás solo?» Burns asintió. «¿Hasta dónde sé?» «Mi unidad fue aniquilada en el ataque inicial». Hawkins bajó el arma, señalando a Burns que lo siguiera. «Ven. Tenemos un pequeño refugio más adentro del garaje».
Mientras navegaban por los corredores llenos de escombros, Hawkins habló por encima del hombro. Tengo a unos pocos sobrevivientes conmigo. Hemos estado manteniéndonos ocultos, tratando de recopilar información sobre los movimientos de los catarianos. Entraron en una pequeña sala mal iluminada donde un puñado de soldados se reunía alrededor de una linterna parpadeante. Levantaron la vista con cansancio cuando Burns entró, sus ojos atormentados y vacíos. Hawkins señaló a una caja. Tómate un descanso, teniente. Pareces el infierno. Burns se dejó caer en la caja, gimiendo mientras estiraba su pierna lesionada. No puedo creer que esto esté pasando. Los teranos, confiamos en ellos. Hawkins resopló. La confianza siempre ha sido la debilidad de la humanidad. Se apoyó contra la pared, sus ojos perdidos en la distancia. Sabes, esta no es la primera vez que los Terán hacen algo así. Burns miró hacia arriba, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Luché en la última guerra con los catarianos, hace décadas. Hicieron el mismo truco en ese entonces. Vinieron a nosotros como amigos y luego nos apuñalaron por la espalda. Hawkins se escupió en el suelo. Logramos capturar a uno de sus oficiales de alto rango, un coronel Sour. Lo interrogamos durante días antes de que finalmente se quebrara. Los otros soldados se inclinaron, sus ojos abiertos de par en par. Hawkins continuó, su voz baja e intensa. Sour soltó todo sobre un protocolo catariano secreto, algo que llamaron la cosecha. Era su manual para conquistar otros mundos. Hawkins caminó por la habitación, sus botas crujían sobre los escombros del suelo. Primero vendrían como aliados, todos sonrisas y brazos abiertos. Compartirían su tecnología, su conocimiento, haciéndose indispensables. Pero todo el tiempo estarían trabajando detrás de escena, socavando defensas, causando problemas. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Burns. ¿Te suena familiar? Burns asintió sombríamente, las piezas encajando en su lugar. Y una vez que hubieran debilitado a su objetivo, atacarían, terminó Hawkins. Sus flotas surgirían de la nada, abrumando a los pobres diablos antes de que siquiera supieran que les golpeó. Entonces, ¿qué pasó en esa ocasión? ¿Cómo los derrotamos? Hawkins soltó una risa oscura. Usamos la inteligencia de Sour contra ellos, tendimos una trampa. Los hicimos pensar que estábamos en las últimas. Cuando comprometieron su flota, los golpeamos con todo lo que teníamos. Les destrozamos el ejército, los obligamos a pedir paz. Sacudió la cabeza. Pero nos ablandamos, compramos sus mentiras sobre que Sour era solo un extremista solitario, sobre cómo realmente querían la paz. Estábamos tan cansados de la guerra que nos convencimos de que habían cambiado. Burns apretó los puños, la ira brotando dentro de él. Pero no cambiaron, ¿verdad? Solo estaban esperando otra oportunidad, y se la dimos. Hawkins asintió amargamente. Tu pequeña misión del Mayan les extendió la alfombra roja para la cosecha 2.0. Burns enterró su rostro en sus manos, el peso de su fracaso aplastándolo. Habían sido engañados como tontos y ahora la tierra estaba pagando el precio. De repente, el sonido de disparos de plasma estalló desde la entrada del garaje. Hawkins maldijo, agarrando su rifle. Nos encontraron. Posiciones defensivas, ahora. Los soldados se apresuraron, volcando cajas y escombros para formar barricadas improvisadas. Burns agarró un rifle de plasma caído, ignorando el dolor en su pierna mientras se cubría junto a Hawkins. Un escuadrón de soldados Terán irrumpió en la sala, su armadura elegante y reluciente en la luz tenue. Abrieron fuego, los rayos de plasma silbando por el aire. Hawkins devolvió el fuego, sus disparos encontrando su marca, 2 catarianos cayeron, su armadura humeante. Pero más entraron, sus armas escupiendo muerte. Burns. Gritó Hawkins sobre el caos. Hay un túnel de mantenimiento en la parte trasera, lleva a las alcantarillas. Toma a los demás y vete. Burns sacudió la cabeza. No te voy a dejar atrás. Hawkins lo agarró por el cuello, sus ojos ardientes. Escúchame, teniente.
Eres el único que conoce la verdad sobre los catarianos. Tienes que sobrevivir, tienes que encontrar una forma de detenerlos. Lo empujó hacia el túnel. Ahora ve. Compraré todo el tiempo que pueda. Burns vaciló, desgarrado, pero la mirada en los ojos de Hawkins no admitía réplica. Asintió, reuniendo a los otros soldados mientras huían hacia el túnel. El sonido del fuego de plasma se intensificó detrás de ellos. Burns arriesgó una última mirada atrás justo a tiempo para ver a Hawkins desaparecer en una lluvia de pernos azules ardientes, un rugido desafiante en sus labios. Las lágrimas picaron los ojos de Burns mientras cojeaba por el húmedo túnel de alcantarillado, el peso del sacrificio de Hawkins pesado sobre sus hombros. El curtido sargento había dado su vida para que Burns pudiera vivir, para que pudiera continuar la lucha. Y lucharía, incluso si tenía que hacerlo solo, incluso si eso le costaba su último aliento. Burns juró encontrar una manera de detener a los catarianos. Por Hawkins, por la Tierra, por todos los mundos que habían caído antes y por todos los que aún podrían caer. Burns descendió más profundamente en las entrañas de la ciudad, sus pasos resonando en los túneles húmedos y oscuros. La red de alcantarillado era un laberinto de tuberías oxidadas y ladrillos desmoronados, pero Burns la navegaba con un sombrío sentido del propósito. Tenía que encontrar el búnker oculto de la UEDF, tenía que contactar al almirante Mercer antes de que fuera demasiado tarde. Después de lo que parecieron horas de arrastrarse por el lodo, Burns finalmente llegó a su destino, una puerta metálica discreta incrustada en la pared de una sala de mantenimiento largamente abandonada. Burns introdujo una serie de códigos en el teclado, sus dedos temblorosos por el agotamiento y el dolor. La puerta siseó al abrirse, revelando una pequeña cámara espartana llena de equipo informático anticuado. Cojeando hasta la consola central, Burns escaneó la serie de botones y pantallas. Allí, en el centro del panel, estaba el comunicador de entrelazamiento cuántico, un dispositivo capaz de comunicación instantánea a través de vastas extensiones del espacio. Burns nunca había usado uno antes, pero sabía que era su única esperanza de alcanzar a Mercer. Con un profundo suspiro, activó el comunicador. La pantalla parpadeó, un zumbido de estática cruzando su superficie. Burns se inclinó hacia adelante, su voz ronca mientras hablaba. Almirante Mercer, aquí el teniente Burns. ¿Me recibe? Por un momento, solo hubo silencio. Luego, una cara familiar apareció en la pantalla. Mercer parecía más viejo de lo que Burns recordaba, sus características una vez juveniles ahora marcadas por la preocupación y la culpa. Burns, Dios mío, estás vivo. ¿Qué está pasando allí abajo? Burns no perdió tiempo, sus palabras salieron en un torrente apresurado. Los catarianos, señor. Han invadido. La tierra está cayendo. He descubierto la verdad sobre su alianza. Todo fue un engaño, un ardid para debilitar nuestras defensas. Lo llaman la cosecha. La cara de Mercer palideció, sus ojos se abrieron de horror. Debí haberte escuchado hace todos esos años. Lo siento tanto, Burns. Burns sacudió la cabeza. No hay tiempo para disculpas, señor. Necesitamos actuar, y rápido. ¿Cuál es el estado de nuestra flota? La expresión de Mercer se tornó sombría. Dispersa, gravemente dañada. Pero puede que haya una manera. Antes de la invasión, nuestros científicos estaban trabajando en una nueva arma, el nombre en clave Premicies. Es un dispositivo EMP diseñado para desactivar una flota entera de una vez. Pero es experimental y requiere una fuente de energía masiva. ¿Dónde podemos encontrar una? El único reactor adecuado está en una estación de investigación en Titán. Si puedes llegar a un puerto espacial, reunirte con una de nuestras naves en órbita, podrías alcanzarlo. Es un tiro largo, pero es nuestra única oportunidad. Burns asintió, su corazón decidido. ¿Entendido, señor? Encontraré la manera. De repente, una serie de temblores sacudió el búnker, polvo lloviendo desde el techo. Burns giró,
sus ojos abriéndose de par en par mientras un sonido siseante llenaba el aire. —¿Qué demonios es eso? —exigió Mercer, su voz teñida de pánico. Burns no tuvo tiempo de responder. Con un estruendoso chirrido de metal sobre metal, una enorme máquina perforadora irrumpió a través de la pared, desembarcando un enjambre de soldados catarianos fuertemente armados. Su armadura brillaba en la luz tenue, sus armas apuntadas a Burns. Burns se lanzó a cubrirse, agarrando un rifle de plasma de un estante cercano. Sabía que estaba en desventaja numérica y superado en armamento, pero también sabía que, si caía aquí, la tierra caería con él. —Burns, ¿qué está pasando? La voz de Mercer crujía sobre el comunicador, pero Burns no tenía tiempo para responder. Los Terán abrieron fuego, los pernos de plasma silbando por el aire. Burns respondió al fuego, sus disparos encontrando su marca. 2 soldados cayeron, su armadura humeante, pero más entraban, sus armas escupiendo muerte. Burns luchó con cada onza de habilidad y tenacidad que poseía. Se agachó y se movió, utilizando los confines estrechos del búnker a su favor. Los pernos de plasma chamuscaban las paredes a su alrededor, pero él avanzaba, impulsado por un renovado sentido del propósito. Ola tras ola de Terán caían ante él, pero no sin costo. Burns recibió varios impactos, su armadura absorbiendo lo peor del daño, pero podía sentir cómo su fuerza menguaba, sus heridas cobrando su precio. Justo cuando parecía que sería abrumado, Burns vio una oportunidad, una granada catariana caída del cinturón de un soldado muerto. La recogió, la preparó y la lanzó al corazón de la formación catariana. La explosión sacudió el búnker, enviando metralla y cuerpos volando. Burns aprovechó el momento, cargando a través del humo y el caos. Emergió al otro lado, magullado, pero no roto. El búnker era una ruina, los cuerpos de los Terán esparcidos entre los escombros, pero el comunicador, milagrosamente, seguía intacto. Burns se arrastró hasta la consola, su respiración entrecortada. Almirante, me dirijo a la superficie. Encontraré una manera de llegar a Titán o moriré en el intento. La voz de Mercer estaba cargada de emoción. Buena suerte, Burns. El destino de la Tierra está en tus manos. Burns cortó la conexión, su mirada endureciéndose con perseverancia. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Sabía que el viaje por delante sería peligroso, quizás imposible. Pero también sabía que no tenía opción. La Tierra lo necesitaba, la humanidad lo necesitaba, y no fallaría. No mientras aún respirara. Con una última mirada al búnker en ruinas, Burns giró y cojeó hacia la superficie, listo para comenzar su última y desesperada misión. Burns emergió de la red de túneles subterráneos, el hedor de la muerte y la destrucción asaltando sus fosas nasales. Parpadeó bajo la luz dura, sus ojos adaptándose a la escena de devastación total que se extendía ante él. La metrópolis que una vez había prosperado ahora yacía en ruinas, sus rascacielos reducidos a tocones irregulares, sus calles obstruidas con escombros y los cascarones quemados de vehículos. Gruesas columnas de humo negro se elevaban de innumerables incendios, oscureciendo el sol y arrojando un resplandor naranja fantasmal sobre el paisaje apocalíptico. A lo lejos, los restos retorcidos de plataformas de defensa de la UEDF salpicaban el horizonte, sus formas mutiladas testamento de la ferocidad del asalto Terán. Burns sintió un punzón de desesperación mientras evaluaba la carnicería, la magnitud de la derrota de la Tierra golpeándolo como un golpe físico. Un sonido tenue captó su atención, un sollozo amortiguado proveniente de un montón de escombros cercano. Burns cojeó hacia allí, su pulso acelerándose. Allí, acurrucados en las ruinas de una tienda derrumbada, había un grupo de civiles, hombres, mujeres y niños, sus rostros rayados de suciedad y lágrimas, sus ojos grandes con miedo y confusión. Burns se acercó lentamente, sus manos levantadas en un gesto de paz. «Está bien», dijo suavemente. «Soy el teniente Burns, UEDF. Estoy aquí para ayudar». Una mujer se adelantó, su cabello oscuro enmarañado con polvo y sangre. «Gracias a Dios», exhaló. «Pensamos que éramos los únicos que quedábamos».
Burns la reconoció al instante, la doctora Eliza Novak, una brillante ingeniera que había trabajado en el proyecto Premicies. La había visto en las reuniones informativas, había leído sus artículos sobre sistemas de propulsión avanzados. Doctora Novak, dijo, extendiendo su mano. Es un honor. Novak tomó su mano, su agarre firme a pesar de los temblores que recorrían su cuerpo. Teniente, los teranos han tomado el puerto espacial. Intentamos salir, pero eran demasiado fuertes. Aplastaron cualquier resistencia. Burns sintió formarse un nudo frío en su estómago. El puerto espacial era su única esperanza de escape, su única oportunidad de llegar a Titán y al dispositivo Premicies. Si los catarianos lo controlaban, entonces todo estaba perdido. Miró a su alrededor, a los rostros aterrorizados de los civiles, viendo la desesperación en sus ojos. No podía decepcionarlos, no podía dejar que su último destello de esperanza se extinguiera. Una idea comenzó a formarse en su mente, un plan audaz que podría funcionar. Se volvió hacia Novak, su voz baja y urgente. Doctora, necesito su ayuda. Vamos a enviar un mensaje a los catarianos, uno que no puedan ignorar. El ceño de Novak se frunció. ¿Qué tipo de mensaje? Burns sonrió con gravedad. Un desafío. Vamos a llamar al coronel Knox, el supervisor catariano. Vamos a acusarlo de cobardía, cuestionar su honor como guerrero. Y luego vamos a retarlo a enfrentarme en combate singular. Los ojos de Novak se abrieron de par en par. ¿Estás loco? Te matará. Tal vez, admitió Burns, su voz firme. Pero nos dará la distracción que necesitamos. Mientras estén centrados en mí, usted y los otros pueden asaltar el puerto espacial. Novak sacudió la cabeza. Es un suicidio. Es nuestra única oportunidad, insistió Burns firmemente. Si podemos hacernos con una nave, podemos llegar a Titán, activar Premicies. Es un tiro largo, pero es todo lo que tenemos. Novak vaciló por un largo momento, luego asintió. Está bien, dijo suavemente. ¿Qué necesitas hacer? Burns sonrió. Necesito que me ayudes a montar un transmisor. Vamos a secuestrar la frecuencia de transmisión, asegurarnos de que cada terán en el planeta escuche lo que tengo que decir. Se pusieron a trabajar, rebuscando componentes entre las ruinas, improvisando un transmisor rudimentario a partir de trozos de cable y circuitos rescatados. Estaba lejos del equipo de última generación al que estaban acostumbrados, pero la experiencia de Novak y el propósito de Burns compensaron lo que les faltaba en recursos. Horas más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad en ruinas, estaban listos. Burns se paró frente al transmisor, su dedo sobre el interruptor de activación. Tomó una respiración profunda, fortaleciéndose para lo que vendría. Atención, coronel Knox, dijo, su voz resonando a través de las ondas. Esto es el teniente Mark Burns de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Unida. Tengo un mensaje para ti y para todos tus hermanos catarianos. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara por un largo momento. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que la Tierra es tuya para tomarla? Pero estás equivocado. Nunca nos rendiremos, nunca nos someteremos a tu tiranía. Su voz se endureció, se agudizó. Coronel Knox, te reto a un combate singular. Tú y yo, en la plaza central al amanecer. Veamos si tienes el coraje de enfrentarme, o si no eres más que un cobarde escondido detrás de tus ejércitos. Cortó la transmisión, su corazón latiendo con fuerza. Estaba hecho. Los dados estaban lanzados. Ahora, todo lo que podían hacer era esperar y esperar que la arrogancia de Knox fuera su perdición. Mientras Burns envolvía su mano alrededor del reposabrazos de su asiento, el transporte Terán tembló al aterrizar en la bahía del hangar del UEDF Indomable. La enorme nave insignia relucía ante ellos, repleta de armamentos y blindaje. Mientras la nave se asentaba sobre la cubierta con un estruendo, Burns desabrochó su arnés y se puso de pie, cojeando debido al dolor de sus heridas. La doctora Novak y los otros supervivientes hicieron lo mismo, sus rostros una mezcla de agotamiento y enfoque inquebrantable. Las puertas del hangar se abrieron con un siseo,
revelando un escuadrón de marines de la UEDF en pleno equipo de combate. Al frente estaba una figura que Burns reconoció al instante, el almirante Mercer, su rostro una vez juvenil ahora marcado por líneas de preocupación y fatiga. «Teniente Burns», dijo Mercer, estrechando la mano de Burns con firmeza. «Malditamente bueno verte vivo». «Igualmente, señor», respondió Burns. «Pero desearía que fuera bajo mejores circunstancias». Mercer asintió sombríamente. «Tenemos mucho de qué hablar. Sígueme a la sala de informes». Mientras caminaban por los corredores del Indomable, Mercer puso a Burns al día sobre la situación. La flota Terán había establecido un bloqueo alrededor de la Tierra, sus naves formando un muro impenetrable que impedía cualquier refuerzo de la UEDF. «Nuestra única esperanza», dijo Mercer, «es el dispositivo Prometheus en Titán. Si podemos llegar allí y activarlo, podríamos cambiar el rumbo de esto». Burns frunció el ceño. «Pero los Terán esperarán eso. Tendrán Titán más bloqueado que un tambor». «Exactamente», acordó Mercer, «por lo que vamos a tener que ser creativos». Entraron en la sala de informes, donde una pantalla holográfica del sistema solar parpadeaba. Mercer amplió la imagen de Titán, resaltando un cúmulo de puntos rojos que orbitaban la Luna. «La inteligencia sugiere que los Terán han despachado un escuadrón de sus naves de guerra más avanzadas para guardar Titán», explicó Mercer, lideradas por el propio almirante San. Un escalofrío recorrió la espina de Burns. San era una leyenda entre los Terán, un táctico despiadado que nunca había perdido una batalla. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Burns, intentando mantener la duda fuera de su voz. Mercer manipuló la pantalla, mostrando el Indomable y un puñado de naves más pequeñas. «Dividiremos nuestras fuerzas. El Indomable y nuestras naves escolta enfrentarán directamente al escuadrón de San, atrayendo su fuego y manteniéndolos ocupados», señaló a un pequeño y elegante navío en la pantalla. «Mientras tanto, tú liderarás un equipo de asalto a bordo de este, el UEDF Spectre, nuestra fragata furtiva más avanzada. Mientras distraemos a los Terán, te deslizarás más allá del bloqueo y te dirigirás a Titán». Burns estudió el plan, su mente acelerada. Era un riesgo enorme. Si el Indomable no podía mantener a las fuerzas de San, su equipo quedaría cortado y abandonado. «Entendido, señor», dijo al final. «Lo haremos». Mercer le dio una palmada en el hombro. «Lo sé, Burns. Eres el mejor maldito soldado que he tenido el honor de servir. Si alguien puede lograr esto, eres tú». Mientras Burns y su equipo abordaban el Spectre, sintió una calma sentarse sobre él. Las probabilidades estaban en su contra, pero tenía una misión, un propósito. Lo llevaría a cabo, sin importar el costo. Los motores del Spectre zumbaban a la vida, la elegante nave deslizándose fuera del hangar y hacia el vacío. En el puente, Burns observaba mientras el Indomable y sus escoltas se alejaban, cargando de frente hacia los destellos distantes del bloqueo Terán. «Buena suerte, almirante», susurró, mientras las primeras lanzas de fuego de plasma iluminaban la oscuridad. Luego, con un profundo suspiro, se volvió hacia su tripulación. «Está bien, gente, vamos a hacer que esto cuente». El Spectre viró bruscamente, sus sistemas de sigilo activándose mientras se deslizaba hacia la sombra de una luna cercana. En la pantalla, Burns observaba mientras la flota de la UEDF chocaba con los Terán, el espacio entre ellos estallando en un torbellino de fuego y escombros. Era una batalla titánica, como ninguna que Burns hubiera visto antes. Las naves de guerra Terán eran monstruosos, sus cascos goteando con cañones de plasma avanzados y protegidos por barreras de energía que repelían los ataques de la UEDF como gotas de lluvia. El Indomable avanzaba bajo el asedio, sus placas de armadura abollándose y derritiéndose bajo el incesante bombardeo. Pero Mercer mantenía la línea, su brillantez táctica resplandeciendo mientras maniobraba sus naves maltrechas con precisión quirúrgica. Burns observaba asombrado mientras el almirante atraía al buque insignia de San, una gigante nave de guerra, hacia un campo de asteroides cercano. La nave Terán, arrogante en su superioridad, los seguía ansiosamente, sus cañones brillando. Pero Mercer tenía un as en la manga, con una serie de maniobras audaces, utilizaba los escombros rocosos de los asteroides como cobertura,
zambulléndose dentro y fuera de las montañas flotantes, golpeando la nave con ataques de precisión. La nave de San, por toda su tecnología avanzada, era demasiado voluminosa e inmanejable para navegar el traicionero campo. Sus escudos parpadeaban y titilaban mientras los asteroides golpeaban su casco, los impactos dejando heridas abiertas en su blindaje endurecido. Y luego, con un asalto final audaz, Mercer desató un devastador salvo de los cañones principales del Indomable. El fuego concentrado atravesó los debilitados escudos del norte y se adentró en sus sistemas vitales. Explosiones ondulaban a través de su superficie mientras se inclinaba pesadamente, soltando humo y escombros. Con la nave insignia de San incapacitada, la línea Terán comenzó a flaquear, su coordinación se desmoronaba, su formación desintegrándose mientras la UEDF presionaba la ventaja. Pero Burns no tenía tiempo para saborear la victoria. El Spectre se acercaba a Titán, y las lecturas del sensor provenientes de la superficie lunar eran alarmantes. «Estoy detectando un enorme aumento de energía desde la estación de investigación», informó la doctora Novak, su voz tensa por la preocupación. «Los Terán están intentando destruir el dispositivo Premicies». Burns sintió formarse un nudo frío en su estómago. Si los Terán tenían éxito, si destruían la única arma capaz de detenerlos. A toda velocidad, ordenó, su voz acerada. «Tenemos que detenerlos a toda costa». El Spectre se lanzó hacia Titán, sus motores gritando mientras corría contra el tiempo. Burns sabía que estaban volando hacia las fauces del enemigo, sabía que los Terán estarían esperándolos. Pero también sabía que el destino de la humanidad, el destino de cada especie libre en la galaxia, descansaba sobre sus hombros. No podían fallar. No fallarían. A medida que la estación de investigación se alzaba ante ellos, un domo brillante en medio de los desiertos helados de Titán, Burns se preparó para la lucha que se avecinaba. Los Terán habían tomado su mundo, habían masacrado a su gente. Ahora era el momento de la venganza. El corazón de Burns latía fuerte mientras el Spectre tocaba el suelo helado de Titán, la estación de investigación imponente frente a ellos. En el momento en que la escotilla se abrió, el fuego de plasma estalló desde el enjambre de soldados Terán atrincherados alrededor de la instalación. Burns y su equipo se lanzaron a cubrirse detrás del tren de aterrizaje del Spectre, devolviendo el fuego con determinación inquebrantable. «¡Adelante!», gritó Burns por encima del estruendo de la batalla. «Tenemos que entrar». Pulgada a pulgada, avanzaron, saltando de cobertura en cobertura mientras los pernos de plasma zumbaban sobre sus cabezas. Burns derribó a un soldado Terán con un tiro bien colocado, luego a otro. Su equipo se movía en perfecta unión, una máquina bien engrasada forjada en el crisol de la guerra. Finalmente, alcanzaron la esclusa de aire de la estación. Burns golpeó el panel de control y las pesadas puertas se abrieron con un chirrido. Se apresuraron a entrar, sellando la entrada detrás de ellos. El interior estaba ominosamente silencioso, el único sonido era el zumbido de la maquinaria y el eco distante de botas Terán sobre metal. Burns lideró el camino, su rifle listo, mientras daban la vuelta a una esquina y se encontraban cara a cara con un escuadrón de élite Terán. El fuego de plasma cruzó el corredor mientras ambos bandos abrían fuego. Burns se agachó, disparando con precisión milimétrica. 2 Terán cayeron, su armadura humeante, pero más tomaban su lugar, saliendo de pasillos adyacentes. «Retrocedan», ordenó Burns, proporcionando fuego de cobertura. Se retiraron más profundamente en la instalación, intercambiando disparos con los Terán que los perseguían. Las alarmas comenzaron a sonar, las luces rojas parpadeando. Irrumpieron en la cámara principal del reactor y se detuvieron en seco, los ojos se les abrían ante la vista que tenían delante. El núcleo del reactor pulsaba con un brillo rojo enojado, arcos de energía crepitando a través de su superficie. Las luces de advertencia parpadeaban en cada consola, y el aire vibraba con calor. «Han saboteado el reactor», jadeó la doctora Novak, corriendo hacia una estación de monitoreo. Sus dedos volaban sobre las teclas, sus ojos escaneando los datos que se desplazaban. «Está sobrecargándose. Si llega a ser crítico, ¿cómo lo detenemos?», demandó Burns.
Novak sacudió la cabeza. Los sistemas de seguridad automáticos están desactivados. La única manera es un apagado manual del núcleo en sí. Señaló hacia una puerta fuertemente blindada al otro lado de la cámara. Pero quien entre ahí no saldrá. Burns frunció el ceño, luego asintió decidido. Entonces iré yo. No, interrumpió Novak, agarrándole el brazo. Tú no tienes el conocimiento técnico. Tiene que ser yo. Burns comenzó a protestar, pero la mirada en sus ojos lo detuvo. Vio el mismo compromiso de acero que sentía en su propio corazón. Los códigos de activación para Premicies. Novak presionó una unidad de datos en su mano. Termina lo que empezamos. Lágrimas brillaban en sus ojos mientras se daba la vuelta y corría hacia el núcleo del reactor. Burns la observó irse, un nudo en su garganta. Luego se volvió, ladrando órdenes a su equipo. Posiciones defensivas. Nadie pasa por esa puerta. Tomaron posiciones alrededor de la sala de control, utilizando escritorios y equipos volcados como barricadas improvisadas. Los Terán irrumpieron segundos después, y la cámara se disolvió en un torbellino de fuego de plasma. Burns se agachó y tejió, su rifle retumbando en sus manos. Derribó a Terán tras Terán, un hombre poseído. Su equipo luchó como demonios a su lado, sosteniendo la línea contra probabilidades imposibles. En el corazón del núcleo del reactor, Novak trabajaba frenéticamente, el sudor chorreando por su rostro mientras desactivaba manualmente los sistemas de contención. Las alarmas gritaban a su alrededor, el calor quemando sus pulmones. Con un esfuerzo final y desesperado, jaló la última palanca. El reactor tembló y se oscureció, los arcos de energía se extinguían y el brillo rojo enojado se desvanecía. Novak se apoyó contra el panel de control, una sonrisa en su rostro mientras la radiación letal inundaba la cámara. En la sala de control, Burns vio caer las lecturas del reactor y supo que Novak había tenido éxito. Pero no había tiempo para llorar, corrió hacia la consola de control de Premicies e insertó la unidad de datos. Códigos de activación aceptados, entonó la computadora. Iniciando la secuencia de activación. Pero nada sucedió. Las pantallas permanecieron oscuras, el dispositivo en silencio. El reactor se ha apagado, dijo sombríamente uno de sus miembros del equipo. Burns golpeó el consolé con el puño. Habían llegado tan lejos, habían sacrificado tanto. No podía terminar así. Desesperado, abrió un canal de comunicación con el Indomable, rezando para que Mercer aún estuviera vivo. Para su alivio, la cara del almirante apareció en la pantalla, maltrecha pero triunfante. Burns, la flota Terán está en desorden. La nave de San está destruida. Lo hemos logrado, almirante. Premicies no es viable. El reactor está fuera de línea. Necesitamos energía. La cara de Mercer palideció. Estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos distantes. Cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de gravedad. Transferiremos la energía del reactor del Indomable a Premicies. Canaliza todo lo que tenemos. Los ojos de Burns se agrandaron. Pero señor, eso dejará al Indomable indefenso. Lo sé, la mirada de Mercer penetró a Burns. Hazlo, teniente. Es una orden. La pantalla se oscureció. Durante un latido del corazón, nada sucedió. Luego, con un zumbido creciente, Premicies cobró vida. Las luces parpadeaban, las consolas parpadeaban despiertas. El dispositivo estaba listo. En la nave de comando Terán, el coronel Knox miraba las lecturas del sensor en incredulidad. La acumulación de energía en Titán estaba fuera de escala. Habían sido superados. Todas las naves, salto de emergencia, ordenó. Sáquennos de aquí. Pero era demasiado tarde. La mano de Burns presionó el botón de activación y Premicies desató su furia. Un pulso cegador de energía estalló desde Titán, una pared de destrucción electromagnética expandiéndose hacia afuera a la velocidad de la luz. Lavó sobre la flota Terán como la mano de un dios enojado. Los escudos fallaron,
los motores murieron, los sistemas de armas se cortocircuitaron. Orgullosas naves de guerra se convirtieron en cascarones inútiles, a la deriva impotentes en el vacío. En el puente oscurecido del Indomable, Mercer observaba cómo la flota Terán desaparecía en la pantalla táctica. Cerró los ojos, una pequeña sonrisa en su rostro. Habían ganado. La Tierra estaba a salvo. Pero el costo había sido alto. Demasiado alto. Burns estaba de pie en la silenciosa sala de control, entumecido con el agotamiento y el dolor. Habían logrado lo imposible, pero se sentía como una victoria hueca. Tantas vidas perdidas, tanta destrucción. Pensó en Novak, en Hawkins, en todas las valientes almas que habían dado todo por este momento. Su sacrificio no sería olvidado. La Tierra se reconstruiría, la humanidad resurgiría de las cenizas, más fuerte y unida que nunca. Y llevarían consigo el recuerdo de los caídos, un faro brillante en la oscuridad. La amenaza a Terán había terminado, pero Burns sabía que la lucha estaba lejos de acabar. Siempre habría nuevos enemigos, nuevos desafíos que enfrentar. Pero mientras hubiera humanos como aquellos con los que había luchado, había esperanza. Con un corazón pesado y una voluntad inquebrantable, Burns se giró para enfrentar el futuro incierto. Burns se tambaleó hacia la esclusa de aire de la fragata, su respiración entrecortada. Detrás de él, su equipo se arrastraba, sus rostros cenicientos y atormentados. La puerta se cerró con un siseo, sellando los horrores de la superficie de Titán. En la cabina de mando, Burns se desplomó en el asiento del piloto, sus dedos volando sobre los controles. La fragata tembló al despegar, escapando del agarre helado de la luna. Pero mientras rompían la órbita, el corazón de Burns se hundió. El campo de batalla sobre la Tierra era un cementerio de naves destrozadas y sueños rotos. La poderosa flota Terán flotaba inertemente, sus cascos chamuscados y abollados por la furia de Primicies. Pero la UEDF había pagado un precio terrible por la victoria. El Indomable, el buque insignia del almirante Mercer, era un naufragio retorcido, sus líneas orgullosas destrozadas por la transferencia de energía que había sellado el destino de los Terán. Burns inclinó la cabeza, lágrimas picándole los ojos. Mercer había dado todo para salvar la Tierra, un verdadero héroe hasta el final. Mientras navegaban por el campo de escombros, una débil señal de socorro crujía sobre el com. Burns intercambió una mirada con su equipo, la esperanza reavivándose en sus ojos. Maniobró la fragata junto al crucero de la UEDF dañado, su casco abollado y expulsando atmósfera. Abordaron la nave, abriéndose paso a través de corredores oscurecidos y consolas chisporroteantes. En el puente, encontraron una única figura desplomada en la silla de mando, sangre acumulándose debajo de ella. Capitán Hawkins. Burns se apresuró a su lado, sosteniendo su cabeza. «Aguanta, estamos aquí». Sarah Hawkins, hija del sargento Hawkins, abrió los ojos, su rostro pálido. «Burns, los Terán huyeron». «¿Dónde?» «No». Su nave insignia se deslizó en el caos, rumbo a una base secreta en el sistema exterior. La mirada de Burns se agudizó. Mientras Knox viviera, la amenaza Terán perduraba. Pero con la flota de la UEDF en ruinas y la Tierra tambaleándose, no tenían esperanza de perseguir. Hawkins apretó su brazo, sus ojos febriles. «Los progenitores, encuentra su legado. Nuestra única oportunidad». «Los progenitores», Burns frunció el ceño. Había oído cuentos de la antigua raza alienígena, rumores de tecnología avanzada esparcida por las estrellas. Artefactos desperdigados por la galaxia. «Encuéntralos, desbloquea sus secretos». Hawkins presionó un chip de datos en su mano, su respiración ronca. «Ahora debes liderarnos». Con un último suspiro, se deslizó. Burns cerró sus ojos, la pena y la ira batiéndose en su corazón. Mercer, Novak, ahora Hawkins. Tantas vidas perdidas, tantos sacrificios. Se puso de pie, el peso del mando asentándose sobre sus hombros. La Tierra necesitaba un líder, un campeón. Él sería ese campeón.
Trace un curso hacia el puesto avanzado de la UEDF más cercano, ordenó, su voz cruda pero resuelta. Tenemos una nueva misión. Mientras la fragata saltaba al vacío, Burns miró fijamente las estrellas, su mente girando con leyendas antiguas y esperanzas desesperadas. El legado de los progenitores estaba allí, esperando ser descubierto. Y él lo encontraría, sin importar las consecuencias. Por la tierra, por los caídos, por el futuro. La caza había comenzado. A medida que la fragata Fénix, propulsada por los restos de la UEDF, ahora renombrada en honor a la esperanza de renacimiento, salía de la órbita terrestre y se adentraba en la vasta expansión estelar, Burns se hundió más profundamente en la silla del capitán. La nave, vibrando con el eco de la victoria reciente y el peso de las pérdidas sufridas, llevaba no solo a los supervivientes, sino también la carga de su nueva misión crítica. Coordinadas ingresadas, señor, informó el navegante, sus dedos danzando sobre los controles. Tiempo estimado de llegada, 6 horas. Burns asintió. Active el motor. La Fénix aceleró hacia adelante, las estrellas convirtiéndose en rayas de luz conforme la nave aceleraba a velocidades superiores a la luz. En el comedor de la tripulación, un grupo se reunía alrededor de una pantalla holográfica, estudiando los fragmentos del mapa cósmico que habían reunido a partir de los artefactos de los progenitores. La doctora Novak, su rostro aún marcado por la prueba en Titán, señaló un cúmulo de puntos brillantes. Si nuestras calculaciones son correctas, esta debería ser la ubicación del próximo artefacto. Pero la región es conocida por sus anomalías gravitacionales intensas, necesitaremos ser cautelosos. Burns trazó su dedo a lo largo de la ruta proyectada, su ceño fruncido en pensamiento. Avanzaremos despacio, escaneando cualquier signo de problemas. Pero no podemos permitirnos perder impulso. Cada día que pasamos buscando es un día que Nox tiene para reagruparse y contraatacar. Como si para confirmar sus temores, las alarmas de la nave se dispararon, las luces cambiando a un rojo pulsante. Burns se levantó de un salto, su corazón palpitando. Informe. Emboscada Terán, señor, gritó el oficial táctico sobre el ruido. Debieron estar esperándonos. En la pantalla, una flota de naves de guerra Terán emergió del hiperespacio, sus cascos desbordando con armamento. En el centro, un acorazado masivo, fácilmente el doble del tamaño de la Fénix. Maniobras evasivas, ordenó Burns, su mente girando. Sáquennos del alcance de sus armas. La Fénix viró bruscamente, esquivando por poco un salvo de torpedos de plasma. La nave tembló mientras los Terán los perseguían, sus cañones martillando los escudos de la Fénix. En ingeniería, la capitana Hawkins trabajaba frenéticamente para mantener los sistemas en línea, su rostro marcado por el sudor y la grasa. Desviando energía a los escudos traseros, llamó a través del intercomunicador. Pero no aguantaremos mucho más de esto. Burns frunció el ceño, sus ojos bailando sobre la pantalla táctica. Los Terán los superaban en número y armamento. Luchar no era una opción. Pero quizás. Timón, tráiganos de vuelta, ordenó. Trace un curso directamente hacia esa anomalía gravitacional. El navegante vaciló, sus ojos muy abiertos. Señor, las tensiones gravitacionales, hágalo. Burns cortó. Es nuestra única oportunidad. La Fénix giró, sus motores gritando mientras se lanzaba hacia el vórtice giratorio de la anomalía. En la pantalla, las naves Terán la seguían, sus disparos aún disparando. Pero mientras la Fénix se acercaba a la anomalía, los tiros Terán empezaron a desviarse, las distorsiones gravitacionales arrastrándolos fuera de curso. El acorazado, demasiado masivo para maniobrar efectivamente, quedó atrapado en la tracción de la anomalía, su casco crujiente bajo la tensión. Burns observó, el aliento contenido, mientras la Fénix rozaba el borde del vórtice, utilizando su gravedad para catapultarse alrededor y detrás de la flota Terán. Las naves enemigas, aun luchando por liberarse, eran blancos fáciles. Fuego a voluntad, comandó Burns, una sonrisa feroz extendiéndose por su rostro. Los cañones de la Fénix rugieron, sus lances atravesando los escudos Terán y cascos como si fueran de papel. Una a una,
las naves enemigas florecieron en bolas de fuego, sus restos dispersados por la atracción implacable de la anomalía. Cuando la última nave Terán explotó en el olvido, un Vítor subió de la tripulación de la Fénix. Habían hecho lo imposible, arrebatando la victoria de las fauces de la derrota. Pero Burns no se unió a la celebración. Sus ojos estaban fijos en los restos a la deriva de las naves Terán, una fría realización asentándose en su estómago. Los Terán habían conocido su ruta, habían estado esperando. Eso solo podía significar una cosa: había un traidor entre ellos. Burns se levantó de su silla, su rostro sombrío. Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y ahora enfrentaban un nuevo enemigo, uno que podía golpear desde dentro. Mientras la Fénix fijaba curso hacia el próximo artefacto, Burns sabía que el desafío más grande aún estaba por venir. Estaban corriendo contra el tiempo, contra un enemigo que se fortalecía con cada día que pasaba, y ahora, estaban corriendo contra sí mismos, contra el conocimiento de que uno de los suyos podría estar trabajando para destruir todo por lo que habían luchado tan arduamente para proteger. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.